nombre es Nereida Espín y voy a explicar la parte de electromagnetismo del examen integrador. El enunciado nos dice lo siguiente: teniendo en cuenta el voltaje que se necesita de alimentación del circuito, diseñe el transformador que necesita para alimentarlo. ¿Qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo una misma potencia. Para este caso, lo que se va a diseñar es un transformador toroidal, el cual se compone de tres partes, que son devanado primario, devanado secundario y núcleo del transformador. En el devanado primario tenemos la corriente primaria y el voltaje primario, que es el voltaje de entrada. En el devanado secundario tenemos la corriente secundaria y el voltaje secundario, que es el voltaje de salida. Y por último tenemos el núcleo del transformador, por el cual circula el flujo magnético. El núcleo del transformador está hecho de largas láminas de hierro silicio enrolladas en espiral. Para hacer un transformador en los devanados primario y secundario se emplea alambre de cobre magneto. Para proceder a realizar el transformador se necesita primeramente saber el calibre y el número de vueltas que va a dar el alambre magneto alrededor del núcleo. Para ello, entonces, procederé a explicar la parte del diseño, en el cual podremos obtener los datos que necesitamos. Los datos con los que contamos para el diseño son potencia, que es igual a 60 watts, voltaje primario, que es igual a 110 voltios, y voltaje secundario, que es igual a 90 voltios. Entonces, primero procederemos a encontrar la medida del calibre del alambre magneto que se empleará en el transformador. Tenemos la siguiente fórmula: potencia es igual a voltaje por intensidad. Como lo que vamos a buscar lo que es el calibre, entonces despejamos la intensidad con la cual vamos a poder obtener ese dato. Intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Para el devanado primario, intensidad primaria es igual a potencia sobre voltaje primario. Esto va a ser igual a 60 watts sobre 110 voltios, que es el voltaje primario, dándonos como resultado 0,56 amperios. Para el devanado secundario, intensidad secundaria es igual a potencia sobre voltaje secundario. Esto va a ser igual a 60 watts, que es la potencia, sobre 9 voltios, que es el voltaje secundario, dándonos como resultado 6,67 amperios. Como ya tenemos los datos de la intensidad, procedemos a buscar en la tabla AWG el amperaje que más se aproxime, y así podemos encontrar el número del calibre. Entonces, en la intensidad primaria obtuvimos un valor de 0,56 amperios. Entonces buscamos el amperaje en la tabla, el valor que más se aproxime, que en este caso es 0,58, el cual tiene un calibre de 24. Entonces, para el devanado primario, el número de calibre de alambre magneto que se empleará es de número 24. En la intensidad secundaria se tuvo un valor de 6,67 amperios. Buscamos así mismo el amperaje que más se aproxime, que en este caso es 7,5 amperios, el cual tiene un calibre número 13. Entonces, para el devanado secundario se empleará un alambre de magneto de calibre número 13. Como ya tenemos el número de calibre, ahora necesitamos determinar el número de vueltas que dará este alambre alrededor del núcleo.
en el devanado primario como también en el devanado secundario. Entonces, para la fórmula de número de vueltas es igual a 42 sobre el área. Como en los datos que teníamos al principio solo contamos con la potencia, el voltaje primario y secundario, entonces vamos a emplear esta fórmula para poder encontrar el área. Potencia es igual a área al cuadrado. Como necesitamos el área, despejamos el área, que va a ser igual a raíz cuadrada de la potencia igual a la raíz de 60 watts, que es la potencia, dándonos como resultado 7,75 centímetros al cuadrado. Ahora, como ya contamos con el valor del área, procedemos a reemplazar en la fórmula, mantenemos la constante 42 dividido para 7,75, que es el área, dándonos como resultado 6 vueltas. Ahora se buscará el número de vueltas para el devanado primario y secundario. Para el devanado primario, número de vueltas primario es igual al número de vueltas por el voltaje primario, igual a 6, que es el número de vueltas, por 110, que es el voltaje primario, dándonos como resultado 660 vueltas. Para el devanado secundario, número de vueltas secundario es igual a número de vueltas por el voltaje secundario. Esto va a ser igual a 6, que es el número de vueltas, por 9, que es el voltaje secundario, dándonos como resultado 54 vueltas. Entonces ya contamos gracias al diseño del transformador, ya contamos con todos los datos para realizar lo que es el desarrollo del transformador. Gracias. Buenas noches, ingeniera. A continuación vamos a presentar la realización del examen integrador de base de datos correspondiente al segundo parcial. El problema dice: en el local comercial venta de accesorios electrónicos Pancho requiere automatizar el sistema de facturación con el objetivo de modernizar el proceso de venta y llevar un mejor control de las ventas realizadas, tomando en cuenta la siguiente factura. Aquí tenemos un formato de la factura de compra-venta de un cliente, el cual sus datos nos muestran aquí: su nombre, su dirección, su cédula, lugar donde vive y su número de teléfono. Luego podemos observar la lista de productos que el cliente ha adquirido. A esta factura debemos ejecutar el proceso de normalización para garantizar el correcto funcionamiento de la base de datos. Luego continuamos con el tema de normalización. ¿Qué es la normalización? Consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el modelo entidad-relación. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. Para que las tablas de nuestra base de datos estén normalizadas, se debe cumplir además las siguientes reglas. Cada tabla debe tener su nombre único, no pueden haber dos filas iguales, no se permiten datos duplicados y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Con esto nos referimos a que los datos en una sola columna deben ser de tipo entero o de tipo carácter, pero no pueden haber en una misma columna ambos tipos. El proceso de normalización cuenta con tres niveles muy populares, que se les conoce como las tres formas normales: primera forma normal, segunda forma normal y la tercera forma normal. Bueno, acá podemos observar una tabla que muestra la base de datos no normalizada. Con no normalizada nos referimos a que en esta tabla aún existen datos que generan que otros datos sean redundantes.
Por ejemplo, aquí entre estos corchetes podemos ver que el ID de descripción, categoría, valor unitario y cantidad están generando que los datos del cliente sean redundantes. Y ese es el primer requisito para la primera forma normal, que es separar aquellos datos que generan otros datos redundantes. Bueno, luego se procede a analizar aquellos campos en los cuales hacen que la información sea redundante, como ya les he mencionado. Pasamos a la primera forma normal. La primera forma normal requiere que los datos sean atómicos. Esto quiere decir que sean lo más indivisible posibles. La primera forma normal prohíbe a un campo contener más de un dato de su dominio o columna. También exige que todas las tablas deben tener una clave primaria. Además, no se debe poseer en una tabla valores nulos, es decir, en una tabla no puede existir ningún valor. Cada tabla, cada campo debe contener un valor para que se cumpla la primera forma normal. Bueno, aquí ya tenemos separadas ambas tablas. De la primera tabla hemos extraído dos tablas. A una tabla la llamamos cliente y a la otra cliente descripción. Esta tabla se llama cliente descripción porque contiene el ID del cliente y el ID de descripción. Conservamos el ID de cliente en la tabla de descripción para no perder la relación entre ambas tablas. Esto en cuanto a la primera forma normal. A continuación pasamos a la segunda forma normal. Una de las principales características para poder transformar o poder pasar de la primera forma normal a la segunda forma normal es que obviamente se encuentre ya realizada la primera forma normal. Una tabla en primera forma normal estará en segunda forma normal si y solo si, dada una clave primaria y cualquier atributo que no sea un constituyente de la clave primaria, el atributo no clave depende de toda la clave primaria en vez de solo una parte de ella. En sí, esto nos quiere decir que para poder obtener la segunda forma normal debemos de generar una nueva tabla con las claves primarias de las tablas anteriores, formando así una nueva tabla con las claves primarias que ahora pasarían a ser claves foráneas. Y una vez más obtenemos una nueva tabla, la cual aún nos permite mantener una relación entre las tres tablas. En la tercera forma normal vamos a ver la utilidad de esta tabla que ha sido generada. La tercera forma normal. Una tabla está en tercera forma normal si y solo si las tres condiciones se cumplen. Primera, la tabla está en segunda forma normal. Segunda, ningún atributo no primario de la tabla es dependiente transitivamente de una clave primaria. Tercera, es una relación que no incluye ningún atributo clave. Bueno, como se puede observar, algunas tablas ya son indivisibles. Por ejemplo, la tabla cliente. Ya no podemos subdividirla en más tablas, ya que cliente contiene solamente estos campos y todos estos campos pertenecen al atributo cliente.
pero en la tabla de descripción de la segunda forma normal se encuentra el campo cantidad, que es este de aquí. El campo cantidad no pertenece al ID de descripción. Para solucionar este problema debemos crear una nueva clave primaria que haga referencia a una factura, ya que una factura es en donde vamos a ingresar las cantidades de los productos de una compra que se vaya a realizar. De esta nueva clave se crea la nueva tabla con el nombre número de factura cantidad, a la cual le vamos a añadir el campo cantidad con cada uno de sus atributos. Y le añadimos la clave número de factura. Y aquí obtenemos la tercera forma normal. Como podemos observar, nos han resultado 4 tablas: cliente, descripción, número de factura, cantidad. Estas 4 tablas poseen relación entre ellas mismas. Vamos a ver las conclusiones finales. Una vez realizada la normalización paso a paso desde la tabla primigenia, aplicando cada una de las reglas de normalización, hemos evitado la redundancia de los datos. Como podemos observar, ya no se repiten los datos como en la tabla principal, en el caso del campo del cliente. Hemos perdido también la duplicación de los datos, obteniendo así datos flexibles para poder modificarlos posteriormente. Además, no se ha perdido la relación entre los datos y no se ha perdido ni se ha eliminado ningún dato que es útil en la base de datos. Bueno, como resultado final podemos ver estas 4 tablas finales, que en sí cada una tiene relación con la otra. Por ejemplo, la tabla de cliente se relaciona con la tabla cliente descripción por medio de la clave ID cliente, y esta a su vez se relaciona con la tabla de descripción por medio del ID de descripción, y esta tabla se relaciona a su vez con la tabla número de factura cantidad a través del ID descripción. Y así podemos ver que las demás tablas también se relacionan entre las otras a través de los demás IDs. Por ejemplo, la tabla número de factura cantidad se relaciona con la tabla de descripción por medio del ID de descripción. A su vez, el ID de descripción se relaciona con ID cliente de la tabla cliente descripción, y esta a su vez se relaciona con la tabla cliente por medio del ID cliente. Esto sería todo en cuanto a la realización y a la normalización usando las 3 reglas de normalización de una base de datos. Gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó lo que es la exposición de COE, o sea, resolver el siguiente examen que nos pide. Nos pide identificar todos los tipos de inteligencia que se aplica dentro de los problemas planteados. Para esto debe realizar un ensayo. Se tomará en cuenta signo de puntuación y redacción. Bueno, para realizar este ensayo tenemos que seguir con los siguientes pasos, que es la introducción, el desarrollo y por último la conclusión. Los tipos de inteligencia en la introducción.
Los tipos de inteligencia es la capacidad de pensar, saber, conocer, entender, relacionar, elaborar información y emplear la lógica, en otras palabras. Es la inteligencia para poder relacionar los conocimientos que posee para resolver una determinada situación. Además, se puede decir que la inteligencia también hace referencia de la habilidad relacionada con el aprendizaje a la conducta de transformación. Eso fue un pequeño introducción que podemos realizar en lo que es el tipo de inteligencia. También podemos encontrar distintos tipos de inteligencia, que son inteligencia lógica matemática, son números y conceptos en el grado de entendimiento que puede determinar en relación abstracta de relacionamiento lógico, y por último la resolución de problemas matemáticos. O sea que en cualquier ejercicio planteado que vemos, por ejemplo en física, matemática, química, que son números que también se pueden resolver para tener una resolución. Inteligencia lingüística tiene una capacidad de dominio lengua mediante la comprensión del significado y orden de la palabra, de la escritura y lectura. Bueno, tenemos que tener una buena escritura y una buena lectura y un dominio de lengua para así realizar lo que es una información, una solicitud o una carta, o etcétera. Inteligencia espacial es la capacidad de formar un modelo mental en 3 dimensiones, o sea que podemos graficar, realizar una figura y todo tipo de eso en una programación AutoCAD. Y la inteligencia musical son personas que tienen inteligencia muy desarrollada, que son capaces como de percibir y reproducir música, o sea que ellos pueden componer su propia música, cantar, escribir, y etcétera. Inteligencia intrapersonal. Tenemos la capacidad de conocimiento de uno mismo, que podemos identificar la debilidad, fortaleza y control de nuestro pensamiento propio. O sea, tenemos nuestra propia opinión pensamiento, ideas, etcétera. Inteligencia interpersonal es la empatía y habilidad que tiene algunos que se puede relacionar los conocimientos de los demás, y por último nuestra conducta al respecto. O sea que cada quien tiene diferentes opiniones, como dije, pero aquí es que cada quien tiene sus diferentes opiniones, conocimientos o conocimientos de lo que la persona le sucedió o cualquier tipo de condición que se encuentre. Vamos al desarrollo. El desarrollo. Podemos aplicar la inteligencia lógica matemática en la asignatura de circuitos eléctricos, que nos permite el razonamiento, resolución de problemas relacionados con los números o valores planteados con el tipo de ley que se va a utilizar, o sea, resolver, porque tiene números y al mismo tiempo tiene contenido para cómo ir resolviendo. También la lógica matemática podemos aplicar en la base de datos, que nos permite desarrollar una factura que contiene números planteados y contenido también es lo mismo, pero ahí más nos basa en números, porque tenemos que resolver cómo tener una resolución planteada. La inteligencia espacial se relaciona con la materia AutoCAD, que nos permite aplicar el desarrollo de graficar o diseñar el circuito que nos pide en el examen integrador mediante la programación que se puede diseñar o graficar. Además, la inteligencia espacial también se puede relacionar con la asignatura de electromagnetismo, porque también nos pide diseñar el transformador que tenemos que presentar. Y por último, la conclusión. Por medio de los tipos de inteligencia, podemos reflexionar sobre la importancia de la inteligencia que corresponde a cada uno de las asignaturas del examen integrador. Es decir, que se puede aplicar los métodos ya utilizados o verificados para cada uno de su respectivo examen integrador, y el diseñador o creador
de este tipo de inteligencia fue Howard Gardner. Esto fue todo. Muchas gracias. Mi nombre es Nereida Espín y voy a explicar la parte de programación del examen integrador. El enunciado nos dice: eligiendo la técnica de análisis de circuito adecuada, desarrolle un software Java que determine la variación de los voltajes mediante el intercambio de resistencia para el correcto funcionamiento del circuito. Lo que nos quiere decir este enunciado es que debemos realizar un programa en el cual yo escoja un color de LED y este me muestre el valor de las resistencias que deben ir en el circuito, con el respectivo color de LED que haya escogido y esto me debe dar como resultado el valor respectivo de su voltaje. Para empezar a realizar el programa, primero hice un System Opening Line en donde almacené el enunciado del programa. En resumen, este enunciado nos quiere decir que elijamos una opción de cualquiera de los LED y nos va a dar las resistencias que se debería usar para ese LED. Al poner System Opening Line, esto se va a imprimir en consola. Más abajo también hice otro System Opening Line en el que puse el enunciado que dice elige una opción y están enumerados todos los colores de LED y en total son 10 con su respectivo voltaje. El voltaje que debe de dar cuando yo emplee las resistencias que me va a mostrar el programa. También puse un switch. Un switch es un condicional. Otro condicional también conocido es el if y el if else. Pero para este caso era más conveniente usar el switch, ya que con el switch se puede hacer un control de tipo if else, if, más estructurado, pero en realidad no exactamente igual, puesto que con el switch lo que se hace es definir un conjunto de casos que van a tener una ejecución distinta dependiendo del caso, y se ejecutará el caso que coincide con el valor indicado en el switch. Entonces, por esa razón, escogí el condicional switch. Este condicional va a tener una variable la cual se llama color LED. Para cada caso apliqué un string. ¿Por qué apliqué un string? Porque lo que voy a almacenar es una cadena de caracteres. Entonces el string almacena cadena de caracteres. El nombre para el primer caso de la variable string es el rojo normal, solo están sus iniciales, R de rojo y N de normal. Entonces así le puse en cada caso solo la inicial de su nombre para que no se haga muy largo el programa. Entonces en el string almacené lo que es las resistencias para el color de LED, el valor de las resistencias para el color de LED, que en total son 5 resistencias. Para todos los casos son 5 resistencias. Entonces, en todos los casos apliqué lo que es el string y le puse el nombre, como variable le puse las iniciales del nombre de LED. Y en cada caso está almacenado el valor de las resistencias que le corresponden a cada LED. Después del string está el System
Oprint Line, el cual sirve para imprimir en consola. Entonces la variable rn, que es igual al enunciado que ya nombré anteriormente, se va a imprimir en consola. También puse lo que es un break, que es una sentencia. Se utiliza con el propósito de separar las alternativas. Como en este caso tenemos 10 alternativas, entonces decidí separarlo con el break a cada una de ellas para que de pronto no haya una confusión con el programa. Y así están estructurados cada uno de los casos con su respectiva información. Al final de todos los casos puse un default. Se va a imprimir en consola y dará un mensaje que es: la opción no es correcta. El default se pone, digamos, en acción cuando el valor introducido no es igual a ninguna de las variables de los diferentes casos existentes. Por lo tanto, al introducir una variable que no esté en los diferentes casos, me va a dar un mensaje de error. Yo creo que el mensaje se lo puede elegir el que uno desee. Ya, ahora procederé a indicarles cómo funciona el programa. Aquí ya tenemos el programa impreso en consola. Tenemos el enunciado que ya nombré anteriormente. Y tenemos el enunciado elige una opción. Tengo que elegir una opción. Puede ser cualquiera de estos números del 1 al 10. Porque son los únicos que están almacenados en el programa. Entonces voy a hacer una pequeña prueba. Ya puse play al programa. Voy a escoger un número, en este caso el número 7. Ponemos enter y nos da como resultado lo que está almacenado en el case 7 o caso 8, que significa lo mismo. Entonces aquí nos dice que las resistencias para el LED verde brillante son las siguientes. Entonces las resistencias que se va a usar para el LED verde y que este LED nos dé un voltaje de 2,2 voltios, se tienen que utilizar estas resistencias. Voy a aplazar otra opción, voy a escoger otra opción, voy a escoger el número 2. El número 2, también nos dice los valores de las resistencias del LED rojo brillante. Ahora probaré un número que no sea variable de ninguno de los casos. Voy a probar un 20. Como podemos ver, ahí nos sale el mensaje del modificador de acceso default, al cual le pusimos un System Oprint Line donde dice: la opción no es correcta. Entonces, de esta manera es como funciona el programa que nos pide el enunciado. Lo que hacemos es elegir una opción, cualquiera de los números que esté ahí, y automáticamente nos va a salir los valores de las resistencias. Si escogemos otro número que no está ahí almacenado en el programa, entonces automáticamente nos saldrá la opción no es correcta. Gracias. A continuación vamos a proceder a realizar el ejercicio de AutoCAD correspondiente al segundo parcial, en el cual previamente se nos pide desarrollar un circuito que ya nos habían dado, pero esta vez realizarlo en forma 3D en el programa AutoCAD. Como podemos ver, aquí ya está realizado. A continuación voy a proceder a explicar brevemente cada uno de los pasos y cómo fue desarrollado
el circuito en 3D en el programa AutoCAD. Bueno, inicialmente para hacer las resistencias hicimos varios círculos para poder obtener la forma redondeada de las resistencias con la ayuda del círculo, de la herramienta círculo de AutoCAD. Acá podemos ver el proceso de creación de cada una de las resistencias y cada una como fue creada. Aquí está una resistencia, la base de la resistencia. Aquí podemos verla en 2D, en 2 dimensiones. Para poder obtener la forma circular utilizamos la herramienta Revolve, la cual nos permite crear un objeto en 3 dimensiones. Si nosotros creamos una línea en una dimensión, esta herramienta nos permite ampliar esa línea y formar un objeto de 360 grados. Ese es el proceso para crear las resistencias. Aquí podemos ver que aquí está la mitad de la resistencia y con la ayuda del mirror sacamos un espejo de esta resistencia para obtener la resistencia entera. En sí, así es como se elaboró las resistencias. Para realizar los cables utilizamos la herramienta de Sweep, la cual nos permite crear objetos en forma de tubos. En este caso lo usamos para realizar los cables. Y aquí están las líneas de los cables en 2 dimensiones. En 2 dimensiones cada una de ellas. Bueno, luego elaboramos la batería, cuya base parte de este pequeño dibujo. Se realizó un cuadrado, un rectángulo, varios círculos en el centro para dibujar los pines positivos y negativos que tienen las baterías. Con la herramienta Press Pull elevamos cada una de ellas hacia arriba y así continuamos dándole forma a cada herramienta, a cada parte. Así es como se procedió a realizar la batería de 9 voltios, la cual suministra energía a todo el circuito. Y acá vamos a poder ver la batería ya terminada. Aquí están conectadas a los pines y estas bolitas de aquí simulan las gotas del estaño de un circuito real, que por medio de el estaño se unen las conexiones de cada cable. Acá hay otra, acá hay otra y acá hay más. Luego le añadimos líneas de texto para que poder identificar cada resistencia, cada LED y dónde está la batería. Bueno, como podemos ver, el resultado ha quedado tal como se lo esperaba. Ha quedado cada una de las resistencias con sus códigos de colores, el diodo LED,
También tenemos nuestros layers. Cada uno de los layers que se han utilizado, la del hilo conductor, la de la batería y la del LED. En sí, este sería el desarrollo del circuito en 3D en AutoCAD. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Cristian Marlon Cuenca Landeta. A continuación le voy a explicar más o menos cómo fue que realizamos el respectivo análisis para llevar a cabo la solución del examen integrador en el que es circuitos eléctricos. Vamos a coger como un ejemplo, porque de esta manera lo realizamos al resto de LEDs, el LED rojo, el primero. Entonces, a continuación le voy a explicar más o menos, le voy a explicar cómo fue que lo realizamos. Aquí tenemos una imagen del circuito planteado. Ya casualmente este circuito también tiene la forma, y de hecho yo creo que es el parecido al circuito del puente de Wheatstone. Entonces, a continuación vamos a trabajar en él. Tenemos una fuente de 9 voltios. Tenemos que al azar 5 resistencias. De estas 5 resistencias hay que variarlas. Entonces nosotros, después de un análisis, después de seguir sus consejos de no alejar mucho las resistencias, porque que no se sobrecalienten, ninguna de las resistencias que hemos usado pasa de los 200 ohmios. Entonces tenemos en este caso la primera, que es de 14 ohmios, tenemos otra de 146 ohmios, de 14 ohmios y de 146 ohmios. ¿Ya? Aquí, estas dos resistencias, esta resistencia y este LED. Vamos a explicar eso. Bueno, teníamos que tratar de mantener estas resistencias fijas para nosotros poder, de alguna manera, con esta resistencia, la primera, tratar de poder lograr dar el voltaje que nos están solicitando, que el voltaje es de 1.7 voltios. Entonces, para trabajar mejor, decidimos en a este LED eliminarlo y trabajar con otra resistencia. Entonces pasaría a ser una resistencia más. Entonces, ¿de qué manera, qué valor le vamos a dar a esa resistencia? Datos si tenemos. Vamos a seguir la fórmula sobre la resistencia, que es la ley de Ohm. Voltaje sobre intensidad. El voltaje es 1.7, la intensidad 0.2. Tenemos que es una resistencia de 85 ohmios. ¿Ya? Ahora, nos falta esta. Esta resistencia, nosotros le hemos puesto una resistencia de 185 ohmios. De igual manera. Entonces, ya tenemos los valores de las resistencias. Tenemos en este caso cuatro resistencias fijas y tenemos 2 resistencias. La una varía por su color y por su voltaje, que ya está estipulada en una tabla que nos manifestaron en el examen. Y la principal, esa varía para poder dar el voltaje que está pidiendo cada LED. Entonces, después de tener ya dado los valores, tenemos que comprobar que realmente nos funcione. Entonces, nosotros vamos a hacer por medio del análisis de mallas, en la cual, después de dada los valores a la resistencia, vamos a hacer el análisis de malla, donde vamos a marcar la dirección de la intensidad. Después vamos a polarizarlas. Ya. Una vez terminado de marcar la dirección de las intensidades, nombrando I1, I2, I3, terminamos de polarizarlas. Ahora tenemos que empezar a sacar los datos según como tenemos ubicada.
Vamos a comprobar restando I2 menos I3. Y I2 menos I3 debe dar esto, porque por este hilo conductor debe circular esta intensidad. Entonces vamos a proseguir con lo que es sacar los datos por medio de mallas. Bueno, una vez ya terminada sacada los datos por cada malla según la dirección de su intensidad y la polaridad, tenemos separadas por malla 1, malla 2 y malla 3. Ahora, en la malla 1, el resultado nada más. El resultado es 345 I1 menos 146 I2 menos 14 I3 igual a 9. En la malla 2, el resultado es menos 146 I1 más 245 I2 menos 85 I3 igual a 0. En la malla 3 y la última es menos 14 I1 menos 85 I2 más 245 I3 igual a 0. Si nos podemos dar cuenta, cuando analizamos en los análisis de malla, cuando estamos analizando malla 1, la intensidad 1 es positiva. Cuando analizamos una malla, la malla 1, la intensidad 2 es negativa. Entonces, son pequeñas cosas que comprobamos que vamos haciendo bien nuestro cálculo. Aún no termina, vamos a todos estos resultados vamos a introducir en un programa que es Kramer para, según las intensidades que nos salgan, los resultados, para poder saber si es que es verdad el ejercicio, la respuesta que hemos planteado. Entonces vamos a ingresar en este momento los datos a Kramer. Para concluir, hemos terminado de sacar los datos de Kramer, en la intensidad 1 tenemos 0,04 amperes, intensidad 2 0,03 amperes y la intensidad 3, en la malla número 3 había una intensidad de 0,01 amperes. Ahora, el análisis que estábamos llevando era en la resistencia, donde cambiamos por el LED, donde nos estaban dando una intensidad de 0,02 amperes, el voltaje era de 1.7 voltios. Ahora, mediante la ley de Ohm, pudimos analizar que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, dándonos una resistencia de 85 ohmios. Ya. Ahora, para comprobar que esta intensidad atraviesa ese hilo conductor, restamos I2 menos I3, la malla 2 con la malla 3, porque se interpone entre las dos el LED, dando un resultado 0,02 amperes igualmente. Entonces, de esta manera se ha llevado a cabo el análisis para cada uno de los LEDs que nos han propuesto. Ahora falta complementar con el circuito, plasmar en el circuito, a ver si es que poniendo esas resistencias planteadas nos bota el voltaje 1.7, si el LED se enciende con 1.7 voltios con todas las resistencias que hemos puesto. Recordemos que tenemos son 5 resistencias, son 6 resistencias. Para hacer el cálculo fueron 6 resistencias. Una va a variar según su color y voltaje, y la otra va a variar para poder lograr llegar al voltaje necesario que se pide encendiendo el LED. Cabe recalcar que los valores de las resistencias se pusieron minuciosamente para no sobrecalentar ninguna de esas. Ya como se pudo dar cuenta en todos los análisis en lo que son las resistencias en los circuitos, ninguna se pasa de los 200 ohmios. En este caso la del LED rojo no se pasa de los 200 ohmios, y así hemos llevado una a una. Ahora vamos a ver el circuito, cómo se llevó a cabo el circuito, cómo fue encendiendo. Bueno, ingeniero, esto es mi pequeña parte en cuanto me corresponde
corresponde a circuitos eléctricos. Muchas gracias por la atención prestada.